Gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Antes de presentar la intro, bueno, la bio que tengo que leer de cada uno de ellos, porque o lo leo o es imposible, improvisar con la bio que tienen aquí estos cuatro fenómenos. Voy a hacer una pequeña intro de lo que se espera con la sesión de hoy, sobre por qué hablamos de renacimiento psicodélico. Tras décadas de prohibición, los psicodélicos, bueno, pues están volviendo a laboratorios y clínicas, revolucionando las neurociencias y psicoterapias. Sustancias como la psilocibina, o conocidas como las setas, LSD, ketamina o MDMA, éxtasis, se presentan como la gran promesa de la salud mental en el siglo XXI, para el tratamiento de trastornos complejos y cada vez más extendidos en las sociedades modernas, como puede ser la depresión, la ansiedad, los traumas, las adicciones, tanto a sustancias como a no sustancias, y la ansiedad, entre otros. Pero también suponen una revolución en otras esferas de nuestras sociedades, más allá del ámbito científico y terapéutico, como puede ser la creatividad. Durante la charla de hoy exploraremos distintos temas para poder entender, pues, de dónde viene todo esto y hacia dónde vamos, qué son exactamente los psicodélicos, qué efecto tienen y cómo se usan en terapia, qué retos enfrenta esta revolución científica y si es solo científica esta revolución y si, por ejemplo, son tan efectivos, ¿no? Y ya, bueno, voy a pasar a introducir a las personas que tengo aquí a mi lado. Por orden de participación, tengo a Antón Gómez Escolar, que es voy a ir leyendo porque si no esto es imposible. Psicofarmacólogo, consultor científico y autor especializado en psicodélicos, nootrópicos y otras sustancias psicoactivas. Tiene máster en psicofarmacología y drogas de abuso, trabaja como asesor científico para empresas del sector psicodélico, así como investigador y conferenciante internacional. Trabajó en la Agencia Europea de Drogas y acaba de publicar la guía esencial del renacimiento psicodélico, que podéis encontrar aquí, si luego queréis comprar. Que es el primer volumen de la colección de guías del psiconauta, que pretende convertirse en un referente en la divulgación sobre sustancias psicodélicas que están viviendo un renacer tras décadas de prohibición. Es cofundador de la Sociedad Psicodélica y de la Sociedad Psicodélica de Madrid, miembro de la Asociación Europea de Ciencia Psicodélica, MIN, de la Comisión de Políticas Globales de Drogas de la UNAR y fue trainee en el Observatorio Europeo de Drogas y Drogadicción de la Unión Europea. Esto solo Antón, me quedan tres más. José Carlos Bouzo es psicólogo y clínico, psicólogo clínico y doctor en farmacología. Es director científico de ICERS, que es el International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service, donde coordina diferentes investigaciones con cannabis, ayahuasca e ibogaína. Actualmente su línea principal de trabajo se centra en la salud mental global desde la perspectiva del estudio de los sistemas médicos que implican el uso de plantas psicoactivas. Ha realizado investigaciones terapéuticas con MDMA, investigaciones farmacológicas con diferentes sustancias de origen vegetal y sintético, así como estudios de los efectos neuropsicológicos a largo plazo de sustancias como el cannabis, como he dicho, la ayahuasca y también la cocaína. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas científicas de primer orden, siendo el autor con más publicaciones científicas sobre la ayahuasca. Eso no te lo he dicho yo, ¿no? Que no te lo he dicho yo. ¿Dónde lo has sacado? Eso lo he leído por ahí. A mi lado tengo a Inés de Caso. Irene, perdón, de Caso. Bióloga especializada en neurociencia en la Universidad Complutense de Madrid, máster y doctorado en neurociencia cognitiva y neuroimagen en la Universidad de York, máster en mindfulness aplicado a la salud mental, administradora de la Sociedad Psicodélica de Madrid, coorganizadora de la Conferencia Interdisciplinaria sobre Investigación Psicodélica 2020, miembro del equipo de I+D de la Asociación de Investigación Psicodélica de Ámsterdam, autora del libro Psicodélico y Salud Mental, la neurociencia de una nueva psicoterapia, y miembro de la Asociación Europea de Ciencia Psicodélica, MIND. Y por último, para cubrir la parte legal, tenemos a Francisco Azorín, miembro del despacho de abogados Brod-Sandberg, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia en 2011 y máster en Abogacía en 2016, especialista en legislación y jurisprudencia sobre drogas, en especial cannabis,
y psicodélicos, tanto desde la rama penal como en derecho administrativo, sancionador, constitucional e internacional. Miembro del Consejo Técnico del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, autor de diferentes obras colectivas sobre cannabis, asesor legal de la colección de guías del psiconauta y activista por la descriminalización del uso de las drogas. Y nada, ya os dejo. Vamos a intentar repartir el tiempo, tenemos más o menos una hora, así que si os pasáis de vuestros 15 minutos tendré que daros un pequeño toque. Y luego al final habrá para los que queráis hacer preguntas. Nada, pues Antón, todo tuyo. Muchas gracias, Coro. Bueno, no sé si se... Hola, hola. ¿Se oye? A ver, espera, igual te apago yo. No, igual tengo que encenderlo, perdón, que no había encendido. ¿Hola? ¿Se oye? Ah, vale, ahora sí, mucho mejor. Pues muchas gracias, Coro, por una presentación tan detallada y tan profunda de cada uno de nosotros. Es verdad que has tenido que hablar mucho, pero te lo agradecemos. Yo creo que queda así bastante claro un poco el perfil que tenemos cada uno de nosotros y dicho esto, vamos a empezar. Me gustaría introducir un poco lo que es los psicodélicos, lo que es el renacimiento psicodélico y un poco cuál es la actualidad de este movimiento, ¿no? Y cuál puede ser el futuro así más inmediato. No voy a entrar muy en detalle porque queremos que sean unas charlas muy breves, introductorias, pero que nos permitan dar paso a una ronda de preguntas o de discusión que sea muy enriquecedora, en la que puedan salir a flote un poco todos los temas que son relevantes y que os puedan interesar. Así que, dicho esto, por empezar un poco, ¿qué es un psicodélico? ¿Qué entendemos por psicodélico antes de hablar del Renacimiento? Pues un psicodélico es una sustancia, generalmente entendemos sustancias como la LSD, la psilocibina de las setas psilocibe, las llamadas setas alucinógenas en España durante muchos años, la mescalina de los cactus de mezcal o peyote, el DMT, presente en la ayahuasca, por ejemplo, comúnmente a día de hoy. Y su propio nombre en la etimología incluye dos elementos, que es psique, mente o alma, según como entendamos este vocablo, y delos, que es manifestación o mostrar, ¿no? Entonces es la sustancia que muestra la mente o que muestra el alma. Esto lo que quiere decir es que son sustancias que son capaces de mostrar procesos subconscientes del cerebro que no suelen estar accesibles en estados ordinarios de conciencia. Nos permiten entrar en estados alterados de conciencia en los cuales pues, podemos acceder a material o a elementos sensoriales que no son los habitualmente accesibles en un estado normal. Esto es muy útil en terapia, sobre todo es muy útil cuando se trabaja sobre trastornos desgraciadamente muy extendidos a día de hoy, como son la depresión, como son los trastornos adictivos, como es la ansiedad, como es el estrés postraumático. Y es precisamente en estos campos en los cuales los psicodélicos están teniendo ahora mismo un mayor interés de uso clínico. Antiguamente estas sustancias se les conocía como alucinógenos, pero a día de hoy también hay otras sustancias a las cuales se les está dando este perfil psicodélico, ¿no? Por ejemplo, sustancias como la MDMA, llamada éxtasis comúnmente, o la ketamina, que bueno, se conoce por el uso como anestésico. Estas sustancias, que son de la familia de los empatógenos o de la familia de los disociativos, en el caso de la ketamina, a día de hoy también se les considera que tienen propiedades psicodélicas sin ser psicodélicos puros. Entonces estaríamos hablando de que existen los psicodélicos puros, que son los que he mencionado al principio, LSD, psilocibina, DMT, mescalina, y los psicodélicos atípicos o psicodélicos no clásicos, que serían pues esto, el éxtasis, la ketamina. Tienen mecanismos de acción diferentes, que Irene hablará un poco en su intervención de cómo se utilizan en terapia, que también es algo diferente, pero en general hablamos de psicodélicos cuando hablamos de estas sustancias. Algo importante de estas sustancias es que sus riesgos son controlables o predecibles siempre que se consuman bajo un control directo de un profesional. Es decir, hablamos de sustancias que no son de administración libre, no en casa como los medicamentos que conocemos a día de hoy, sino que son sustancias cuyo modelo de uso futuro sería un modelo de uso diferente, un modelo de uso más controlado, más supervisado. Según el contexto, si es un contexto terapéutico o si es un contexto ceremonial, pues la persona a cargo de esa supervisión es diferente, pero no se suelen utilizar o no se están investigando a día de hoy como unas sustancias de uso en casa, digamos.
¿Qué es el renacimiento psicodélico? Ya que hemos definido lo que es un psicodélico. Pues es este proceso en el que estamos inmersos desde finales del siglo XX, en el cual la cultura occidental está volviendo a descubrir los psicodélicos. ¿Y por qué digo cultura occidental concretamente? Porque estas sustancias se llevan usando desde prácticamente milenios en otras culturas, pero la cultura occidental hace siglos que perdió o olvidó el uso de los psicodélicos, y entonces ahora los está redescubriendo. Pero no los está redescubriendo por primera vez. Es que ya hubo un redescubrimiento en el año 1943, cuando Albert Hofmann descubrió el LSD. Se espoleó una revolución en la neurociencia, se empezó a descubrir los usos que podían tener estas sustancias, hubo un uso bastante extendido de estas sustancias en contextos de ocio, en contextos contraculturales, en muchos contextos que no eran exclusivamente los clínicos o los de investigación. Y aunque este desarrollo de los psicodélicos en los años 40, 50 y 60 empezó a arrojar unos resultados muy interesantes, muy positivos, muy prometedores para lo que podría ser un uso clínico futuro de estas sustancias, una serie de movimientos contraculturales relacionados con el contexto sociopolítico de aquel momento, ¿no? La guerra de Vietnam, los movimientos por los derechos civiles, los movimientos pacifistas, hicieron que al final estas sustancias se convirtiesen como en un enemigo para el status quo, para los gobiernos o para algunos agentes que al final decidieron empezar a contraatacar, ¿no? También contra el establishment médico de aquel momento. Entonces, todos esos elementos combinados con una serie de casos muy mediáticos de abuso, que efectivamente los hubo, ¿no? Y de descontrol en el uso social de la sustancia, con algunas personas que incentivaron a que estas sustancias se utilizasen sin ningún tipo de control o ningún tipo de cuidado, llevó a que terminasen prohibidas en un nivel de prohibición que pocas veces se ha visto en la historia con ninguna sustancia. Esto pasó a finales de los años 60 y durante las décadas siguientes se produjo un gran silencio en este ámbito. La investigación proseguía porque algunas personas seguían convencidas en el potencial y el uso de estas sustancias, pero no se estaba publicando, no se estaba visibilizando. A finales del siglo XX, una serie de elementos que se empezaron a conjugar, ¿no? Como la mejora en las técnicas de neuroimagen, que permitía a la ciencia entender mejor el funcionamiento de las sustancias, una mayor acumulación de evidencias de que estas sustancias funcionaban y cómo funcionaban, aunque fuesen underground hasta ese momento, una mayor necesidad por parte de la salud pública de contar con herramientas más efectivas para hacer frente al incremento desproporcionado de las pandemias en salud mental que se estaban dando en aquellos años y siguen dándose en una mayor magnitud a día de hoy, y sobre todo el anclaje de la farmacología tradicional, que llevaba tiempo en crisis porque no conseguía traer nuevas moléculas para trabajar con las enfermedades en salud mental, más allá de los antidepresivos o los ansiolíticos, que son ya muy antiguos, hicieron que una serie de investigadores muy valientes en Estados Unidos, en Europa y concretamente también en España, importante mencionarlo, volviesen otra vez a atreverse a proponer esta idea de seguir investigando con las sustancias psicodélicas, volver a retomar esa investigación. Y esas investigaciones empezaron a desarrollarse con un gran éxito en cuanto a sus resultados, con muy buena metodología, con mucha rigurosidad científica para evitar cualquier tipo de acusación que pudiese hacerse de no estar siendo suficientemente seguras, ¿no? Y los resultados de estas investigaciones han empezado a empujar en Occidente la idea de que estas sustancias deberían ser sustancias que tuviesen un uso, ¿no? En salud mental, que pudiesen ser sustancias que sirviesen a la sociedad para combatir mejor esta pandemia en salud mental que estamos viviendo desde hace años y que se ha visto tremendamente agravada por culpa del COVID y todas las consecuencias del confinamiento, de todas las medidas para frenarlo, ¿no? Entonces, esto básicamente, este movimiento un poco por redescubrir el potencial de los psicodélicos para la sociedad, el ámbito clínico fundamentalmente, pero también en otros ámbitos nuevos que están surgiendo ahora, es lo que se ha venido a llamar como renacimiento psicodélico. Y en la actualidad estamos en un momento en el que estas terapias, las terapias asistidas con psicodélicos, son un modelo nuevo y que está mostrando una forma de cambiar el paradigma tradicional de intervención en salud mental. Es decir, ya no hablamos de utilizar los fármacos para estabilizar a un paciente que tiene, por ejemplo, depresión o ansiedad o una adicción mientras la psicoterapia avanza,
y luego retirar los fármacos esperando que la psicoterapia haya avanzado lo suficiente como para que la persona vuelva a un estado en el cual ya está, se considera con una remisión o curado, ¿no? según como hablemos, sino que hablamos de que estas sustancias permiten que la psicoterapia sea más efectiva, se acelere el efecto, actúan como un catalizador. No hablamos de tratar el síntoma, ¿no? Hablamos de ir a la causa del problema de una forma más eficaz, más eficiente y más rápida, y esto permite que las sustancias generen unos efectos terapéuticos que se mantienen en el tiempo en muchos casos. No es necesario consumir la sustancia a diario, sino que la sustancia se administra en un entorno controlado por parte de un profesional en 1, 2 o 3 ocasiones, y los efectos perduran durante meses o años en algunos casos. Obviamente estamos hablando de un entorno clínico experimental a día de hoy. No sabemos cómo esto funcionará en grandes masas poblacionales una vez que se autorice su uso médico. Pero es que ahora estamos en ese punto. La ketamina fue autorizada hace 2 años para el tratamiento de la depresión. La esketamina, en realidad, que es una versión patentable, digamos, de la ketamina, una purificación de la molécula. Y se convirtió en el primer psicodélico autorizado en Occidente para uso médico. Pero es que ahora estamos ya a 1 año vista o 2 años vista de la autorización en Estados Unidos del uso del MDMA, el éxtasis, para el tratamiento del estrés postraumático. Muy cerca ya. La psilocibina está en ensayos clínicos, muy avanzada también, y puede estar en 3-4 años igualmente autorizada para uso médico. Entonces, no estamos hablando ya de si esto sucederá, estamos hablando de cuándo sucederá y cómo sucederá. Y para ello es importante que la gente tenga un conocimiento de qué es este renacimiento psicodélico, cómo se usan estas sustancias en terapia, que no mezclen con otros asuntos, ¿no? Porque muchas veces la gente se piensa que estamos hablando de que se van a vender en farmacia sustancias como LSD o MDMA, cuando en realidad de momento se está hablando de un modelo muy controlado desde el ámbito clínico, un modelo bajo supervisión médica en pocas ocasiones y con resultados duraderos. Y también muy importante, estas sustancias tienen un potencial transformador que se ha mostrado a lo largo de la historia en varias ocasiones. Son sustancias muy poderosas y ya están empezando a producir cambios en algunos ecosistemas que no son estrictamente el clínico, ¿no? Ecosistema empresarial, ecosistema financiero, social incluso. Se habla mucho de las microdosis, ¿no? De ese uso de sustancias psicodélicas a bajas dosis para potenciar la creatividad en el trabajo, para mejorar la concentración, para mejorar el pensamiento lateral. Hay muchas ideas posibles, ¿no? También de los psicodélicos para el desarrollo espiritual o incluso para lo que podríamos entender como prevención en salud mental, ¿no? Que no sea necesario que la persona actúe en un tratamiento para acceder a ellas. Pero eso son cosas futuras, cosas de las que se hablará dentro de muchos años. Pero ahora mismo lo importante es centrarse en el desarrollo que es más urgente para nuestra sociedad, que es el desarrollo clínico, para el tratamiento de enfermedades mentales que a día de hoy los tratamientos convencionales no están consiguiendo frenar. Dicho esto, me gustaría pasar a José Carlos Bouso. ¿Qué micro? Sí, ¿se me escucha? Bueno, buenas tardes, buenos días, quiero decir. Gracias por venir, es un placer estar aquí en Madrid otra vez. Gracias a Santos y a la gente de las guías del psiconauta por haberme invitado a estas charlas. En junio de 1996 se publicó un editorial en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, con el título Walking on the Moon. Decía algo así como: disculpa, Sting, por hackear el título de una de tus canciones, pero creemos que estabas caminando por la luna cuando declaraste la semana pasada que la droga ilícita éxtasis debería ser legalizada. 26 años después, la MDMA está en fase 3 de ensayos clínicos. Los análisis estadísticos preliminares que se han hecho estiman con un 80% de probabilidad que superará al placebo, con lo cual para 2024 se espera la comercialización. La fase 3 de psilocibina para el tratamiento de la depresión mayor acaba de terminar con 233 pacientes. 2 de estos estudios se han hecho en Barcelona, uno en el Hospital del Mar y otro en el Hospital de Sant Joan de Déu, y hay estudios en marcha con DMT, con ibogaína. Nosotros tenemos un estudio para el tratamiento de la dependencia de metadona, con LSD, 5-MeO-DMT, etcétera. Hay 69 estudios con MDMA en Clinical Trials, que es la base de datos donde se registran los ensayos clínicos que se están desarrollando con medicamentos, 3 con LSD, 103 con psilocibina y 7 con DMT, 4 de los cuales es con 5-MeO-DMT.
Aún así, hay más estudios con población general, es decir, con usos no médicos de los psicodélicos que con usos médicos, ¿no? Utilizando bases de datos poblacionales que manejan cientos de miles de sujetos, ¿no? Y hay estudios, se han mostrado reducción en la violencia doméstica, en los intentos de suicidio, en psicopatología general. Nosotros hemos publicado un par de estudios, ahora está el tercero en espera, en revisión, sobre las secuelas psicológicas del confinamiento y del COVID, hablo de uso no médico, y también resultados sobre la salud física. Por no hablar toda la investigación que se ha publicado con ayahuasca sobre efectos neuropsicológicos a largo plazo, en los que incluso en algunas pruebas neuropsicológicas los usuarios puntuaban mejor que los no usuarios, estudios de neuroplasticidad donde se ve cómo los psicodélicos modifican físicamente el cerebro, estudios en duelo, en bienestar general, en salud mental y en indicadores también de salud mental. Luego, parece ser que Steen no estaba moonwalking, como le acusaban los de la revista The Lancet, sino que parecen ser estas políticas públicas las que todavía están caminando en la luna sin poner los pies en la tierra. En unas cifras de salud mental apabullantes, ¿no? Como comentaba antes Antón, hay un fracaso de la psicofarmacología, no se inventan moléculas nuevas en los últimos 50 años. Hoy salía una noticia en el periódico, ¿no?, de que un cuarto de la población juvenil en España tenía algún problema de salud mental diagnosticable, y que el consumo, no, un cuarto, era un tercio el que tenía problemas de salud mental y un cuarto de jóvenes estaban siendo tratados con psicofármacos, ¿no? Si nos vamos a la encuesta, al informe del Instituto Nacional de Salud de 2000, el último informe, el 29% de la población adulta tiene también algún tipo de trastorno mental. 1 de cada 10 mayores, 1 de cada 10 adultos tiene algún tipo de cuadro depresivo y hay 8,3 suicidios por cada 100.000 habitantes. Somos el país que más antidepresivos y ansiolíticos consume, en una tasa de 87 dosis por cada 1.000 habitantes y día y 35 dosis por cada 1.000 habitantes y día de hipnóticos y sedantes. Bueno, con este panorama, pues parece que ahí se están juntando dos campos súper interesantes, ¿no? La emergencia de estas nuevas sustancias, estas nuevas viejas sustancias, en un contexto, como decía antes también Antón, pandémico de salud mental. Lo que pasa que entender la salud mental como algo que le ocurre al individuo y como algo exclusivamente responsabilidad del individuo, pues también es un poco reduccionista, y tratar de entender estas sustancias como la nueva panacea para tratar los problemas de salud mental, pues puede que también, ¿no? Él es relator de Naciones Unidas para el derecho a alcanzar el mayor nivel posible de salud física y mental. Danius Puras definía la salud mental como: la buena salud no puede definirse por la ausencia de un problema de salud mental, sino por el entorno social, psicosocial, político, económico y físico que permite a las personas y a las poblaciones vivir una vida digna, con pleno disfrute de sus deseos y en el marco del aprovechamiento equitativo de las posibilidades. En estos informes que ha ido publicando el exrelator de Naciones Unidas para este derecho, habla de, en vez de hablar habla de los obstáculos, ¿no?, de aquellas barreras que dificultan que las personas alcancen estos niveles óptimos de salud mental. Y entre los obstáculos señalaba fundamentalmente dos. Uno, la biomedicina, como primer obstáculo para que las personas no puedan alcanzar estos niveles óptimos de salud mental. Primero, por un abuso del modelo biomédico,
Segundo, por las asimetrías de poder que se establecen entre los modelos biomédicos y las personas que necesitan recibir atención en salud mental, y por todos los sesgos que hay en las evidencias, ¿no? Fundamentalmente contaminados por los diseños que la industria farmacéutica realiza a la hora de comercializar sus medicamentos. El otro obstáculo se refería a la carga de morbilidad, que es esta manía de hacer estimaciones de que hay 100 millones, esto ya se ha convertido en un mantra, ¿no? Hay 300 millones de personas con depresión en el planeta, 100 millones con esquizofrenia y no sé cuántos millones con ansiedad. El relator Danius Puras hablaba de que precisamente a lo mejor habría que poner el foco en los condicionantes, ¿no? Que hacen que las personas no alcancen estos niveles. Estos condicionantes son pues, la violencia, el desempoderamiento de las poblaciones, la estigmatización de determinadas conductas y determinados colectivos, la desintegración de las comunidades. Uno de los problemas más importantes de salud pública que tenemos en las sociedades contemporáneas es precisamente cómo las comunidades se han ido desintegrando, ¿no? Cómo la percepción de lazos comunitarios se ha ido desintegrando y se ha ido atomizando al individuo en su solipsismo. Y entonces es cuando se le diagnostica de depresión, de ansiedad o de cualquier otro tipo de problema de salud mental. Voy a dar algunas cifras también sacadas del informe del Sistema Nacional de Salud previo a la pandemia. No quiero ni pensar cómo debemos estar ahora, ¿no? El 54,3% de la población, el índice de dependencia de la población española es del 54,3%, es decir, la mitad de la población española tiene algún tipo de dependencia. El nivel poblacional de estudios bajos se sitúa casi en un 40%, un 41,7% para los hombres y un 35,7% para las mujeres, es decir, una de cada 4 personas en España tiene un nivel de estudios básico o inferior. El 46,9%, es decir, casi la mitad de la población española es de clase social baja. Y la tasa de riesgo de pobreza está en el 25%, es decir, una de cada 4 personas en España está en el límite de la pobreza. Y además, esta tasa de pobreza pues, va en función, como también las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, en función de la renta básica. A mayor renta, menor probabilidad de entrar en este riesgo de pobreza, y lo mismo con la calidad de vida. Claro, el 29% de la población hemos dicho que tiene un problema de salud mental. Lo raro es que todavía nuestro cerebro sea lo suficientemente portentoso como para soportar todas estas cargas socioeconómicas sin destruirse del todo. Porque para terminar de ensombrecer el panorama, el 28% de la población española vive en condiciones de ruido molesto y el 27% en escasez de zonas verdes. Si la solución a esto es más medicación, más psiquiatras, más psicólogos, más servicios de salud mental, pues lo único que estamos haciendo es cronificar a una población que de por sí está ya bastante enferma. Nosotros estamos ahora trabajando desde una perspectiva que se llama salud mental global. La salud mental global lo que pretende es llevar servicios de salud mental a todos los rincones del planeta. Esto es un movimiento que viene de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas, pero de nuevo, si este modelo de salud mental global va a implicar exportar modelos, o sea, exportar modelos de salud mental basados principalmente en la farmacología de dudosa eficacia, ¿qué pasará cuando esto se termine exportando a lugares en los que ya tienen sus propios sistemas de salud y sus propios sistemas
de salud mental, sus propios sistemas locales de entender la salud y de entender la salud mental. Y además conocemos muchos sistemas médicos que utilizan plantas psicoactivas, y estos sistemas médicos, sobre todo nosotros pues, hemos puesto más el foco en la Amazonía y en Gabón, que es donde se utiliza la iboga. Las plantas psicoactivas no son el centro de los sistemas médicos, como se está pretendiendo hacer ver en este renacimiento psiquedélico, que de nuevo pone el foco en las sustancias, ¿no? Y no en los sistemas en los que las sustancias están insertos, ¿no? Es simplemente un elemento más dentro de todo el complejo sistema que está involucrado, porque fundamentalmente son sistemas comunitarios, donde cuando ocurre algo no es que le ocurre al individuo, es que ocurre al equilibrio, ¿no? A la alineación que hay entre el individuo, la comunidad, el ecosistema y el territorio geofísico. El territorio es muy importante, ¿no? A pesar de que cada vez que se habla aquí de territorio a uno le tachan de independentista. El territorio es muy importante, y es muy importante porque si se vulnera el territorio, se vulnera el ecosistema, si se vulnera el ecosistema, se vulnera la comunidad, y si se vulnera la comunidad, se rompe el individuo. Así que creo que la lección que traen es que precisamente, o que podemos aprender de estos sistemas médicos, donde ya hay una tradición de al menos de cientos de años en el que se han utilizado estas sustancias, es que o sacamos o desmedicalizamos estas sustancias, o si las medicalizamos, como parece que está apuntando en esta dirección este nuevo renacimiento psiquedélico, como se ha venido a llamar, pues no vamos a avanzar mucho en relación a mejorar los problemas de salud mental de las comunidades. Dentro de unos años, después de este pico, esto es pendular, después de que el péndulo se haya situado en un extremo, pues volverá el péndulo a su punto de reposo, ¿no? Al final, pues en una campana de Gauss nos situaremos en la media, en la que formará parte del arsenal terapéutico más, igual que lo forman los antidepresivos, los antipsicóticos, los ansiolíticos, etcétera. Entonces, solo en este contexto, en el comunitario, sin sacerdotes, sin médicos, sin chamanes, o con ellos, pero no exclusivamente, puede el renacimiento psiquedélico suponer una innovación, no en el ámbito de salud mental, sino en el plano social. Si el renacimiento psiquedélico va a derivar en una medicalización, para este viaje no se necesitan alforjas. Es hora de bajar de la luna y poner los pies en la tierra ya de una vez. Muchas gracias. Se caen los nombres. Bueno, hola. ¿Está encendido? ¿Sí? Pues creo que no. ¿No? Hola. Bueno. Que, bueno, pues yo voy a hablar un poco de cómo funcionan estas moléculas, ¿no? Y Carlos ha hablado sobre cómo no se deben limitar al ámbito médico, pero yo, sin embargo, sí que voy a hablar de cómo se está introduciendo en ese ámbito médico, pero cómo difieren estos tipos de sustancias de otros psicofármacos, ¿no? De una manera muy notable, y aunque no sean perfectas, sí que nos abren la posibilidad de mejorar la terapia, aunque sea a nivel individual. Entonces, para empezar, hay que tener muy en cuenta que los psicofármacos habituales producen cambios muy sutiles y lentos en la psique, ¿no? Salvo a lo mejor un sedante, pero un sedante o un estimulante, los cambios que produce abruptos se limitan al sistema de alerta del individuo, ¿no? Puedes estar más alerta o menos alerta, pero no producen un cambio muy abrupto en la forma en la que el individuo procesa la información o percibe sus emociones, ¿no? Entonces, aquí es donde estas moléculas juegan un papel muy importante. Voy a explicar primero cómo funciona la MDMA, ¿no? Cuáles son sus efectos y cuáles son los efectos terapéuticos de estos efectos, ¿no? Entonces, pues para empezar, la MDMA es una molécula que modifica abruptamente el sistema emocional del individuo.
hace que sintamos una gran empatía y de hecho bueno, se conoce como éxtasis, ¿no? Porque genera una euforia muy fuerte en las personas. Esa euforia viene acompañada de una sensación de seguridad en uno mismo, de sentirse a gusto en el entorno, ¿no? Por lo que en general reducen un poco el miedo, ¿no? Entonces, esa seguridad se cree que está asociada al hecho de que la MDMA produce una liberación masiva de una hormona que es la oxitocina, y esta hormona está asociada a momentos a contextos de intimidad, es decir, cuando estamos con la pareja o durante la lactancia, en esos contextos en los que nos sentimos seguros y podemos entonces estar en esa situación íntima, ¿no? Porque tú nunca podrías estar íntimamente con alguien si te sientes amenazado por esa persona, no hace falta sentirse seguro. Entonces la oxitocina se libera en estos contextos de intimidad y se cree que esa liberación de oxitocina es lo que hace que durante la experiencia bajo el MDMA tengamos pues eso, sintamos una gran seguridad, una sensación de familia, de estar arropados, y bueno, pues eso en definitiva lo que hace es que disminuye nuestras barreras defensivas, ¿no? Porque, porque sí. Y entonces... Hay cortisol, ¿no? Hay un poco de cortisol, sí. Y entonces esto es muy importante porque la oxitocina está involucrada en la generación de vínculos sociales, ¿no? La generación de hecho activa las rutas de la dopamina, y en esa ruta, y la dopamina activa pues las rutas de recompensa social, ¿no? Como las personas pues nos podemos enganchar a las personas también y a los estímulos sociales, representan una recompensa o un castigo los estímulos sociales, ¿no? Pues eso está mediado un poco por la oxitocina, y la oxitocina genera esta sensación de seguridad. Y entonces eso facilita la generación de vínculos sociales. Ahora, ¿por qué esto es muy útil en psicoterapia? Porque lo que se ha probado es que, independientemente de qué psicoterapia se utilice, el mayor predictor de la eficacia de esa psicoterapia es la alianza terapéutica, la calidad de la relación que se genere entre el terapeuta y el paciente. Entonces, si tú tienes una molécula que está facilitando que el paciente o el cliente reduzca sus barreras defensivas y se comunique con mayor autenticidad, pues eso está generando una mayor alianza terapéutica con el terapeuta, ¿no? Y entonces eso, pues ya de por sí, parece que la MDMA podría ser útil en terapia de una manera generalizada, ¿no? Pero luego además podría ser particularmente útil en una serie de situaciones. Lo primero, para tratar la ansiedad social, ¿no? Porque en la ansiedad social pues sentimos que las personas son amenazantes, pero bajo el efecto de la oxitocina puedes de repente experimentar a los demás de una manera nueva y diferente sin esa amenaza, y aprendes que existe otra manera de interaccionar con los individuos, ¿no? Entonces, pues por un lado, para tratar la ansiedad social, y bueno, no hay muchos estudios con esto, hay unos estudios con pacientes autistas, con personas autistas, que debido a su autismo, pues a pesar de que tienen autismo, se dan cuenta de que las relaciones sociales son un poco raras, le generan mucha ansiedad, y entonces se han hecho unos estudios dándole MDMA a personas autistas. Se ha ido, ¿no? Dale otra vez. Hola. Sí. Pero bueno, ¿se me oye? Vale. Pues se le da MDMA a estas personas autistas y bueno, pues luego se hacen unos cuestionarios y se ve un poco que parece que mejora su ansiedad social. Ese es como el uso número 1. Luego también, aunque no hay estudios que lo hayan demostrado todavía, podrían ser herramientas muy útiles. Es el micro, sí, es el micrófono. Hola. Sí, es que te tienes tú... casi como... No, pero estoy... pero es que no. Está muy pegado. Tienes que comer el micro. Podemos usar ese, es un poco raro. Usámoslo, no está funcionando muy bien. Mejor. Gracias. Ese sí, ¿no? ¿Dónde me queda? Vale, Ahí ahí está. está. ¿Dónde me queda? En los autistas, en los estudios Vale, autistas. vale, bueno, pues entonces, por un lado se utiliza pues eso, para la ansiedad social, porque reduce la amenaza de las personas. Por otro lado, la MDMA se conoce como un empatógeno, porque en ese estado de alta seguridad en el cual nos encontramos llenos de amor y seguros, pues se desarrolla también una empatía profunda hacia las demás personas, ¿no? Entonces, tu felicidad también depende de la felicidad de las otras personas. Y eso es muy útil para tratar los conflictos interpersonales. Es decir, podría ser muy útil para las terapias de pareja o las terapias de familia, y en general, pues para que dos personas se sienten y se escuchen de verdad y de verdad quieran entender a la otra persona sin las defensas del ego cuando recibimos una crítica, sin responder con agresividad, sino de verdad tener una curiosidad por querer entender
de qué manera le has hecho daño a la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro uso interesante que se le puede dar a la MDMA, pero sobre todo el uso principal que se le está dando es para el trastorno de estrés postraumático. ¿Y por qué es una herramienta muy útil para este trastorno particularmente? Bueno, en el estrés postraumático lo que sucede es que la persona vive una experiencia traumática, durante esa experiencia traumática hay una liberación de glucocorticoides muy fuerte, que eso afecta la manera en la que las memorias se integran. Entonces hay un problema, la memoria traumática no se integra igual que una memoria normal. Es decir, una memoria normal pues tiene un orden, ¿no? Tiene un principio, vinimos al Ateneo, luego fuimos a tomar algo, luego volvemos a casa, ordenamos esa memoria y la archivamos en nuestra base de datos, en su archivo propio, ¿no? Bueno, pues la memoria traumática no sucede esto. La memoria traumática es una memoria que se queda como fragmentada, no se ordena, y luego aparte los estímulos que hay dentro de esa memoria, aunque no son amenazantes, tú lo has asociado, la persona que ha sufrido el trauma asocia esos estímulos con amenazas. Entonces, ¿qué pasa? Que más adelante, cuando son expuestos a esos estímulos son capaces de desatar flashbacks, ¿no? Entonces, en esos flashbacks las personas vuelven al momento traumático y, bueno, pues es un trastorno muy problemático, ¿no? Genera muchísima discapacidad, muchísimo estado de alerta. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento habitual para el trastorno de estrés postraumático? Bueno, pues ha visto que la terapia que mejor funciona es una terapia hablada de exposición, en la cual la persona lo que hace es volver a procesar esa memoria para conseguir hacer ese proceso de ordenamiento y consolidarla de una forma integrada en la memoria. Esa es la terapia que mejor funciona, pero ¿qué problema tiene en condiciones normales? Pues que a las personas les cuesta mucho llevar a cabo ese proceso, porque trabajar sobre esas memorias es un proceso muy doloroso, con mucho miedo, porque sienten pues el pánico del momento traumático. Y es ahí donde la MDMA puede jugar un papel tan importante, porque la MDMA, gracias a la sensación de seguridad que nos da, pues nos ayuda a enfrentarnos a ese proceso de reconsolidación de la memoria pues desde un entorno seguro, y así es como pues consigue que la memoria al final se consiga integrar y archivar en su propio sitio, en su propio cajón, en lo que es la base de datos de nuestras memorias. Y bueno, ya no produce flashbacks gracias a eso, ¿no? Entonces ese es un poco el mecanismo de acción de la MDMA. Un momentito. Bueno, y por supuesto mencionar que el primer estudio con MDMA lo empezó a desarrollar aquí José Carlos en el año 2000, fue uno de los pioneros, pero desgraciadamente todavía era un momento demasiado inicial en este renacimiento psicodélico, y a pesar de que el estudio había tenido aprobación por comité ético y el Ministerio de Sanidad también lo sabía, cuando el gobierno de Madrid se enteró, pues no sé qué problemas hubo, pero frenó. ¿En el mundo? Clínico. El primero clínico en el mundo, con mujeres que habían sufrido abusos sexuales y tenían estrés postraumático. Así que tenemos aquí a una gran pionero en este campo. Y bueno, pues ahora entonces vamos a pasar a los psicodélicos clásicos, ¿no? Que eso es un poco pues de lo que hablaba Antón, los alucinógenos, el LSD, la psilocibina. Estas moléculas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque estas moléculas no solamente modifican nuestro sistema emocional, estas moléculas modifican enormemente nuestros procesos perceptivos. Y no solamente el proceso perceptivo de la forma de los estímulos, sino también la forma en la que interpretamos esos estímulos. Es decir, el significado que esos estímulos, el significado habitual que hemos aprendido, que esos estímulos normalmente despiertan en nosotros, pues de repente bajo los efectos de la LSD cambia. Ese significado pierde familiaridad. De repente esa silla, tú has aprendido que es una silla que sirve para sentarse, pero de repente, ¿qué es una silla, no? ¿Sentarse quién? ¿Sentarse quién? O sea, es como que hay una desorganización, es como hay un desaprendizaje de todos los modelos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Entonces, la información de alrededor pues se vuelve mucho menos familiar y aumenta mucho la incertidumbre, ¿no? Pues eso, que nos preguntamos muchas cosas, y entonces, en definitiva, lo que sucede es que las creencias, la confianza con la que sostenemos nuestras creencias, pues disminuye mucho. Ahora tienes una apertura mental. Cosas que antes no te cuestionabas, de repente ahora te cuestionas. ¿Y cuál es la creencia más importante de todas? Bueno, pues la creencia de quién somos, ¿no? Hemos construido una idea de cuál es nuestra identidad, de cómo debemos responder ante una determinada situación, vamos, de cómo debemos actuar en general, ¿no? Y
esa identidad pues también la utilizamos para procesar la información. Cuando procesamos la información, la procesamos utilizando una serie de marcos de procesamiento relacionados a quiénes somos, ¿no? Pues si eres una persona un poco negativa, vas buscando sesgo negativo y en definitiva esos sesgos se utilizan a la hora de procesar la información. Bueno, pues con los psicodélicos clásicos esa identidad se disuelve y de repente adquiere una mayor flexibilidad. Te das cuenta de que esa identidad, esas ideas, esa idea de quién eres no está tan fijada como podrías pensar y que de hecho es una ilusión y que como tal pues se puede modificar, ¿no? Y entonces, claro, desde ese punto, ahora cuando estás en ese estado puedes analizar a tu persona desde la distancia. Es como que tienes una mayor capacidad de introspección, quizás porque te has liberado un poco de las barreras defensivas del ego, de nuevo, que te estaban ahí reprimiendo información. Entonces, eso al fin y al cabo da lugar a esa liberación, esa reducción en la confianza de las creencias, permite que nos cuestionemos cosas nuevas y al cuestionarnos cosas nuevas se dan entendimientos nuevos, se dan momentos de insight en los cuales pues información que a lo mejor ya teníamos antes, de repente ahora cobra una gran relevancia. Es decir, en esos momentos de insight parece que cambian los mapas de relevancia de la información. Os voy a poner un ejemplo. Una persona que fuma. Una persona que fuma tiene en su identidad asociado que él fuma. Esa persona sabe porque es lógico que está en su propia mano dejar de fumar, porque de qué más depende, de que no haga la acción, no es así de sencillo. Pero esa información tan lógica, la persona se ha habituado a ella y la ha puesto en la parte de atrás de no le está dando importancia. Es una información, pero no le da importancia. Bueno, pues en el estado psicodélico, a lo mejor de repente esa información, que ya estaba en el sistema, pero estaba siendo ignorada, de repente gana una enorme relevancia, porque se vuelve a cuestionar todo, se abre otra vez y estás buscando soluciones y entonces te das cuenta, ostras, pero si es que yo realmente puedo dejar de fumar. Y ahora esa información gana mucha relevancia y cambian los mapas de relevancia y eso hace que cambie el comportamiento, porque tú tu comportamiento lo ejecutas en función de tus ideas, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los mecanismos de acción por los que creemos que los psicodélicos clásicos pueden funcionar. Pero además de eso, esa disolución de la identidad, ¿no? También tienen hace que las barreras del ser, ¿no? Vivimos en un mundo descategorizado normalmente. Pues con esa descategorización que da lugar a la identidad, a la disolución del yo, pues parece que se disuelven las barreras y entonces eso genera una sensación de unidad de la persona con el entorno. Y no solamente eso, sino que la persona como que pierde significancia frente al todo que es la existencia, y eso pues puede tener unos efectos no solamente de conectarnos con el universo y con el todo, tratando un poco los problemas de soledad a los que nos enfrentamos, sino que también puede promover la humildad de las personas, porque de repente pues te das cuenta de que no sabes nada. Y bueno, pues eso puede ser bastante terapéutico, creo. Y luego, también, por último, tenéis que pensar el tremendo asombro que generan estas experiencias, ¿no? De repente estás expuesto a una novedad absoluta y bueno, pues ese asombro pues puede generar un éxtasis y también, al final, lo que surge es un sentimiento de gratitud, ¿no? Dejas de dar por hecho toda esta existencia, de repente cambia la percepción de nuestra existencia y la dejamos de dar por hecho y aparece pues una gratitud muy profunda que ¿hacia quién va dirigida esa gratitud? Pues no lo sé, a lo mejor ahí entra la espiritualidad, ¿hacia quién estás dirigiendo esa gratitud, esa conexión con el todo? Y ya para terminar, simplemente mencionar que hay que tener en cuenta que también esta experiencia es una experiencia que es muy poco mental. Los centros del lenguaje pierden fuerza y lo que gana es más las sensaciones de los estímulos del momento presente y también las sensaciones del cuerpo. Y de esta manera, pues estas moléculas pues nos cambian del plano mental al que estamos muy acostumbrados en Occidente a un cambio más experiencial, a un cambio más de realmente estar sintiendo y procesando la información que hay en
el entorno más que las narrativas que te estás generando tú en tu mente, ¿no? Entonces, pues de alguna manera nos conectan con el momento presente y también con el cuerpo, y eso también yo creo que esa conexión mente-cuerpo también puede ejercer efectos terapéuticos importantes. Entonces, bueno, como ya me he pasado de tiempo, no voy a entrar en los mecanismos neurobiológicos, pero ya está. Espero que os haya gustado y podemos... Fran, dale caña al micro ese. Pero eso porque eso es para grabar. Te lo paso. Tienes uno. Hola, muy buenas tardes ya. Muchas gracias a todos los asistentes, a Santos y a la editorial Argonauta, así como al Ateneo de Madrid por organizar esta conferencia que parece que ha tenido bastante éxito. Creo que porque hablamos de un tema de máxima actualidad y muy interesante. En cuanto a la definición de psicodélicos, me remito a lo comentado por Antón y por Irene. Aquí vamos a hablar de tanto psicodélicos clásicos, triptaminas y feniletilaminas, así como MDMA y ketamina. Incluso el cannabis también se podría considerar un semipsicodélico. En cuanto a las causas de prohibición, pues las mismas no vinieron dadas por estudios científicos, sino más por causas históricas, sociales, culturales, incluso raciales. Y bueno, al principio en los Estados Unidos, en el 1920, se prohibió el alcohol. Bueno, se vio que fue un desastre, pero ya se había creado la policía antialcohol y la burocracia antialcohol. Entonces luego se prohibieron drogas como la cannabis, la cocaína o los opiáceos, con la Convención de 1961. Posteriormente, con el auge de la contracultura hippie y el antibelicismo de la guerra de Vietnam, se puso de moda la LSD, que vino auspiciada por profesores de universidad como Timothy Leary, como actores como Gary Grant y otra serie de personajes que la pusieron muy de moda en Norteamérica. Y el establishment de esa época pues consideró que estas sustancias se deberían de prohibir y eliminar así toda una serie de investigaciones, ¿no?, que se estaban dando con muy buenos resultados, como ha comentado también Antón. Y hasta ahora pues han sido prohibidas. En cuanto a la inclusión de esa serie de moléculas psicodélicas en una de las listas de los convenios internacionales, para que me entendáis, los convenios internacionales se dividen de la lista 1 a la lista 4. El convenio del 61 juega diferente que en el del 71, que es el que vamos a hacer referencia porque es el de las moléculas psicotrópicas, y en el del 71, pues dependiendo si está en la lista 1 o la lista 4, la lista 1 son sustancias más peligrosas, supuestamente más peligrosas, porque como decimos no hubo ningún criterio científico sólido para la inclusión de tales moléculas en tales listas, supuestamente más tóxicas y peligrosas y sin valor terapéutico reconocido, pues entre ellas la MDMA o la LSD o la psilocibina, cuando estamos aquí viendo que estas moléculas tenían ya en esa época estudios que así consideraban que eran importantes en psicoterapia y ahora muchos más. Además, ahora también tenemos entre muchos informes el famoso informe de David Nutt, publicado en The Lancet, revista que también ha referenciado a José Carlos Bouso, que en el año 66 parece que no creía mucho en el poder de los psicodélicos, pero ahora David Nutt publicó un informe multicriteria de la peligrosidad de las diferentes drogas, en donde se demuestra pues que moléculas como la psilocibina, la LSD o la MDMA pues son menos peligrosas en términos generales que moléculas como la cocaína, como el tabaco, como el alcohol, la metanfetamina o la heroína. Hay una cita de una persona, Kleiman, que estuvo presente en las negociaciones de la convención, que decía que el único criterio de inclusión en la lista es que si la molécula es divertida irá a la lista 1, en inglés it is fun y pseudo one. Luego está el especial caso de la ketamina. La ketamina siempre ha sido un anestésico muy importante en países en vías de desarrollo porque es muy segura, no necesita monitorización y por eso se usa en animales y en niños. Y la ketamina siempre ha sido una molécula con propiedades reconocidas como anestésico general, incluida en la lista 4 del convenio del 71. Por eso mismo ha sido muchísimo más fácil la regularización administrativa de la misma,
porque como hablaba con Antón, existe un principio, no sé si deontológico de la medicina, que es el off-label, en donde un médico puede recetar una molécula reconocida para unos fines, como por ejemplo la anestesia, para otros que, bueno, que le vengan bien al paciente y que entiendo que se hayan publicado diferentes estudios científicos que así lo atesoren. Por lo tanto, ahora mismo solo la ketamina sería el único psicodélico disociativo que se podría recetar para la depresión, ya reconocido por la FDA en el 2019. En cuanto al y la OMS también dijo, no me acuerdo en qué año, que si la ketamina se sometía a un control internacional restrictivo, que iba a ser un desastre para esos países en vía de desarrollo porque se considera uno de los medicamentos esenciales. En cuanto al presente y futuro de los psicodélicos, es cierto que hay diferentes ciudades de Estados Unidos, como por ejemplo Denver o Oakland, que han descriminalizado su uso, han, por así decirlo, hecho declaraciones como de que las policías locales de esas ciudades no van a perseguir este tipo de sustancias porque las mismas ya se demuestra que no son peligrosas y que además pues tienen bastante uso en psicoterapia. Pero bueno, esto no significa ni mucho menos una descriminalización a nivel federal ni estatal. Sí que existe un estado como el de Oregón que ha reconocido a la psilocibina como una molécula que tiene propiedades terapéuticas, y parece que California le seguirá la estela, entendiendo también que estos procesos de regularización o descriminalización de las sustancias psicodélicas se exportarán a Europa y a América Latina, como está sucediendo con el cannabis desde que en 2012 Colorado y Denver fueron los primeros estados en legalizar el mismo. Por lo tanto, hoy por hoy todas estas sustancias están consideradas incluidas en el convenio internacional, incluidas en las leyes de drogas de los diferentes estados, y por lo tanto se considera un delito el tráfico ilegal de las mismas. En cuanto a la imposición de penas por el tráfico o posesión de sustancias psicodélicas, tendríamos tres criterios. Uno en base a la peligrosidad de las sustancias, que normalmente cada estado tiene listas que pueden ser las mismas del convenio, como España, que realmente hace una transposición total del convenio, de la lista 1 a 4. El Reino Unido está la lista A, B, C, ya no sé si la D. Y bueno, Estados Unidos también tiene de la 1 a la 5. Bueno, diferentes estados pues clasifican las drogas de más peligrosas, supuestamente, a menos, para imponer la pena. También en cuanto a la cantidad de la sustancia que se te incauta, así como a diferentes agravantes como el uso de la violencia, la utilización de menores, por supuesto, para el tráfico de drogas, o la pertenencia a una organización criminal. Sin embargo, en el caso de España tenemos el artículo 368 del Código Penal, en donde hay una diferencia entre drogas que causan grave daño a la salud y otras que no lo causan. Y la única droga que hoy por hoy la jurisprudencia reconoce como que no causa grave daño a la salud es el cannabis. Pero la cannabis está en la lista 1 y del convenio del 61, que también significa que es muy peligrosa y que no tiene valor terapéutico. Y estaba en la 4, que a diferencia del convenio del 61 con el del 71, que en el del 71 la 4 es la ketamina, que sí que tiene uso reconocido, la 4 del 61 de los estupefacientes quiere decir que no tiene que es muy peligrosa y no tiene valor médico reconocido. Ya se sacó en el 2 de diciembre del 2020 por la CND el cannabis de esa lista, para poder ser regulado para fines medicinales. Una cosa muy curiosa que sucedió en el año 1994 fue que la MDMA, que era una sustancia nueva, empezó el boom, creo que empezó en el 64, pero bueno, fue el boom del 88 y del segundo verano del amor, y el consumo masivo de éxtasis y la cultura rave. Pues en el 94 en España se celebró un juicio en la Audiencia Nacional sobre éxtasis, de los primeros juicios grandes sobre éxtasis, en donde el perito de la defensa fue el mismísimo Alexander Shulgin, y yo no he podido encontrar la sentencia en bases de datos, que me gustaría leer esa sentencia, pero sí que hay un artículo del diario El País en donde la Audiencia Nacional, en base a la pericial de Shulgin, consideró que la MDMA no provocaba no era una droga que causara grave daño a la salud.
y luego se volvió a reclasificar por la jurisprudencia. Supongo que sería después del 95 por el escándalo de Libeth, que fue una joven de 18 años que en su 18 cumpleaños murió tomando una pastilla de éxtasis en casa con sus padres. Y bueno, sus padres eran gente, supongo que con dinero, que hizo de ese caso algo muy mediático, que salió en las portadas de todo el mundo y que, por así decirlo, pues bueno, dijo al mundo que el éxtasis era una sustancia mortífera y muy peligrosa. Hoy por hoy, en la jurisprudencia española, el éxtasis, el MDMA, sigue considerándose una sustancia que causa grave daño a la salud. En España existe un informe del Instituto Nacional de Toxicología que se encargó por el Tribunal Supremo en el 2001, luego hubo uno en el 2003, sobre la dosis de uso personal de cada sustancia que una persona podría tener en posesión y no considerarse un indicio de que esté destinada al tráfico de drogas. Ese informe, que yo muchas veces he discutido con José Carlos Pouso, nadie sabe en base a qué bibliografía científica se creó, pero es que yo lo pedí por el portal de transparencia y la sorpresa fue mayúscula cuando nos encontramos con un informe que no lleva ni siquiera bibliografía científica aparejada y que solo lleva una leyenda por atrás estableciendo una dosis que entiendo que se buscaron por Google un viernes por la tarde y que, por ejemplo, tiene deficiencias lógicas porque se establecen una horquilla de dosis, por ejemplo, la cocaína entre 1 y 1,5 gramos al día, la heroína entre... Y siempre se coge la horquilla mayor, entendiendo que el derecho penal es un derecho garantista, se coge la horquilla mayor y se multiplica por 5 días. Pues sin embargo con el éxtasis se dice, se puede tomar entre 1 y 15 pastillas de 80 miligramos, consideramos que se toman 6. Cuando en todas las demás has cogido la dosis alta de la horquilla, o sea que ese informe que no sabemos ni la bibliografía que utilizó también tiene deficiencias lógicas, fáciles de ver. Pero es que en el año 2004 hay un artículo del diario El País en donde la directora del Instituto Nacional de Toxicología se desmarca de ese informe y de la aplicación que el Tribunal Supremo esté haciendo del mismo, porque se pusieron unas dosis sin tener en cuenta patrones como la tolerancia o que pues distintas personas pueden usar más cantidad de drogas que otras. Ese informe es muy importante. De hecho, la anfetamina es la sustancia más penalizada cuando está en la lista 2, que se supone que es menos peligrosa. Yo ahora tengo un caso en donde han salido 650 gramos de anfetamina que acabo de leer hoy el análisis, que si fuera cocaína no le aplicarían la agravante de notoria importancia. O sea, que esto es importante. Entonces, bueno, en base a esas dosis, por ejemplo, el MDMA son 2,4 gramos, si te cogen con más de 2,4 gramos te pueden iniciar un procedimiento penal. La anfetamina son 0,9, o sea, incluso menos de 1 gramo. Yo creo que eso se hizo porque se utilizaron bibliografía científica de dosis terapéuticas. Y con la anfetamina, por ejemplo, y con las demás drogas se utilizaron bibliografía científica de dosis de abuso. De ahí el problema. Entonces, en España y en muchos países de Latinoamérica sí que es cierto que hay una tolerancia al uso personal. Perú, Colombia, Uruguay tienen leyes de dosis mínimas personales. España tendría este informe del INT. Pero sí que es cierto que España tiene una ley mordaza, ¿no? Una ley de protección de la seguridad ciudadana que sanciona desde los 601 euros a los 30.000 la posesión de drogas en el bolsillo. O sea, algo que bueno, parece que ahora va a cambiar, que la tendencia va a pasar a leve, de 100 a 600 euros, no se sabe cuándo, parece que después del verano. Y bueno, ¿y qué pasa con las sustancias que no aparecen en esta tabla? Porque hay muchas sustancias, ¿no?, que no aparecen porque el abanico farmacológico cada vez es mayor. Y hay sustancias como las setas psilocibe que no aparecen. Entonces hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que hace una cuenta de dosis máxima de 30 gramos de psilocibina por toma, lo multiplica, dice que la psilocibina tarda 4 horas, que puedes tomar en un día 3 veces, total que en 10 días puedes tomar 1 gramo de psilocibina pura, que equivaldría a 200 gramos de setas, 670 hongos. Pero bueno, eso es una de las sentencias, ¿no?
Y luego, lo más importante en cuanto a temas de psicodélicos, hay que diferenciar las sustancias sintéticas o semisintéticas que hemos estado hablando con las plantas que contienen moléculas clasificadas como psicotrópicas. En España, creo que es uno de los pocos países del mundo, según estuvimos el otro día hablando, que existen sentencias, gracias también a las periciales que hace José Carlos y Constanza en AICES, que me ayudaron mucho el año pasado en una sentencia importante que se consiguió en la Audiencia Provincial de Málaga, que demuestra que la ayahuasca, en este caso, porque de setas y psilocibes aún no hay, pero es la misma tesis, que sustancias como la ayahuasca, que contienen moléculas clasificadas como psicotrópicas, como la planta o la decocción de plantas en sí misma no está fiscalizada, no está sujeta a control internacional, la ayahuasca no es una droga, y se apoya en la sentencia de 2013 de la ketamina, cuando la ketamina no estaba controlada. O sea, porque hubo siempre una discusión entre qué eran las drogas, si lo que tiene efecto psicoactivo o lo que está clasificado como tal en el Convenio Internacional. Principio de legalidad, si no está fiscalizado como tal en el Convenio Internacional, no es una droga, por mucho que sea peligroso, cause alucinaciones o no las cause. Por lo tanto, ahora mismo en España no estamos mal en el tema de las plantas con moléculas psicotrópicas, porque la verdad que la mayoría de los casos se están archivando gracias a estas sentencias, y los que llegan a juicio, que son pocos, se están resolviendo muy positivamente. Pero no hay que olvidarse de que muchas veces los test que utiliza aduanas, que son unos test colorimétricos presuntivos muy baratos, que tienen falsos positivos, normalmente las triptaminas, como la ayahuasca, rapés con bufotenina o este tipo de sustancias, dan falso positivo a metanfetamina o a MDMA. Y mucha gente va a prisión hasta que no sale el análisis confirmatorio. Con el tema de la ayahuasca, ya aduanas sabe perfectamente, hay informes de aduanas que dicen que no hay que hacer entregas controladas de ayahuasca, y que porque los juicios suelen acabar en absolución o archivo. Pero el otro día tuvimos un problema con unos rapés que venían de la selva, que también daban falso positivo en MDMA, y era una sustancia grisácea, 5 kilos de supuesta metanfetamina. La persona fue a prisión hasta que conseguimos llamar al laboratorio y decirle, por favor, mandar ya el análisis, que hay una persona en prisión. Por lo tanto, por mucho que yo esté diciendo que ahora mismo el tema de las plantas está controlado, mucho cuidado con el tema en aduanas, porque todo da falso positivo a MDMA. Nada más, y